que estábamos, que estábamos haciendo. Comenzamos con la primera iteración del comportamiento de una población. En este ejercicio estamos viendo varios conceptos al mismo tiempo que estamos haciendo el ejercicio, estamos viendo otros conceptos que son complementarios. En este primer ejercicio miramos que nos dicen que la primera iteración es que vamos a modelar la natalidad y vamos a modelar la mortalidad. Con respecto a eso, lo primero que se hace es seguir la metodología. Entonces, la metodología consiste en un primer paso que es definir identificar las variables, que es este paso que tenemos acá, donde nosotros identificamos las variables, así identificamos cuál era nuestro objetivo, la población, cuáles eran los flujos que lo afectaban, un flujo de entrada de nacimientos, un flujo de salida de muertes. También identificamos cuál era la tasa de nacimientos que cambia el flujo y la tasa de muertes que cambia también las muertes, el flujo de nacimiento y el flujo de muertes. Después identificamos las relaciones, que es poder establecer si la influencia es positiva o negativa entre qué variables. Y una vez que hemos identificado las relaciones, armamos el diagrama causal. Y aquí lo que tenemos es el diagrama causal, precisamente, de lo que es este primer ejercicio de iteración del comportamiento poblacional. Y en este diagrama causal vemos claramente que tenemos el nivel, tenemos que ese nivel lo afecta un flujo de material de nacimiento de manera positiva y lo afecta un flujo de manera negativa de muertes, y a su vez las muertes es afectada por la misma población y cada uno de los flujos lo afecta a la tasa de natalidad. Y con eso detectábamos que era un bucle de alimentación positiva pegado a un bucle de alimentación negativa. Y que el comportamiento, de acuerdo a esto, el comportamiento podría ser o un incremento de esta manera que lleva la población a incrementarse hasta un objetivo específico, o un decremento de la población hasta un punto específico. Eso va a depender de si el bucle de alimentación positiva la tasa es más alta que la tasa del bucle de alimentación negativa. Entonces, dependiendo de las tasas, podíamos lograr eso. Después lo que hicimos fue pasarlo a Forrester. Y al pasarlo a Forrester, entonces generamos este ejemplo. Ya, espero que ya lo hayan clonado, el ejemplo. ¿Ya lo tienen allí? ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? ¿No? Recuerden que le pueden dar clic aquí y después cuando lo abran en la pestaña le dicen clonar y entonces ya les aparece en el espacio de trabajo de ustedes. El clonar es aquí arriba, donde dice aquí Cloning Site. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es que tenemos la población. La población le colocamos que era una población, le pusimos personas, pero puede ser una población cualquiera, pueden ser conejos, pueden ser cualquier tipo, nosotros le colocamos personas. Las condiciones iniciales nos las daba el mismo problema, nos decía que el valor inicial de la población era de 1000, entonces eso es lo que aparece allí, donde aquí están las condiciones iniciales, ahora de los 1000 individuos. Aquí está la relación negativa con respecto al flujo de muertes, aquí está la relación positiva con respecto a la natalidad. Este es un bucle de alimentación positiva y este es un bucle de alimentación negativa. Donde quedamos fue cuando estábamos colocando las tasas, ¿sí? La tasa de natalidad no tiene problema, la tasa de natalidad nos dijeron directamente que era el 5%, 5% semanal. Pero para la tasa de las muertes nos dieron fue un valor que es la esperanza de vida. Bueno, entonces ahí habíamos tenido unas dudas y estaban diciendo si era lo que nosotros conocemos en un bucle de realimentación negativa como el plazo de reducción a la mitad. Y si esa esperanza de vida media se puede comparar con el plazo de reducción a la mitad. Sí se puede comparar, o sea,
cuando te están diciendo que la expectativa de vida o la esperanza de vida de una población y te están dando un número, es comparable a decir que después de ese tiempo esa población se ha reducido a la mitad. Es muy comparable, aunque la forma de calcularse es diferente. Por allí en el segundo ejemplo que vamos a ver, yo les coloqué unos enlaces a un sitio web para que miren qué consiste, qué es una tasa de natalidad y qué es una tasa de mortalidad. Pero el resumen es que si te dan la esperanza de vida media, es lo mismo que el plazo de reducción a la mitad en un bucle de realimentación negativo. Entonces, si lo otro lo manejamos así, estamos diciendo lo que vemos aquí de este cálculo. La vida media es de 100 semanas, eso es equivalente a que es un plazo de reducción a la mitad. Nosotros sabemos que la fórmula es que el plazo de reducción a la mitad es de 0,7 por la constante de tiempo. Si despejamos la constante de tiempo, es 100 sobre 0,7, eso nos da 142.9. Lo que pasa es que la sesión pasada lo hemos dejado en 142, pero no hallamos la tasa. La tasa es 1 sobre la constante de tiempo. Luego, por eso habíamos quedado de que, uy, esa tasa está demasiado alta, 142. Realmente era que no habíamos terminado de hacer el cálculo. Teníamos que tomar luego ese 142.9 y dividir 1 entre 142.9 y nos da una tasa de 0.007. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta población, cada semana se mueren 0.007 individuos, ¿sí? En esta población. En cambio, para esta población, para esta tasa de natalidad significa que cada semana se reproducen 5 individuos, ¿sí? Porque es de 0,05 el que tenemos nosotros acá. Entonces, sabemos que esta tasa va a ser más alta que esta tasa. Eso lo que va a significar es que va a ser el bucle de realimentación positiva, va a ser creciente y va a ser más fuerte que el bucle de realimentación negativa. Y entonces vamos a tener un comportamiento inicial en el que va a crecer. Entonces, si le damos aquí simular, nos vamos a dar cuenta el comportamiento que tiene ese bucle. Arranca en 1000 porque la población es de 1000 y a la medida que pasa la primera semana, la segunda semana, pues va incrementando la población. Nosotros podemos hacer otra vista o podemos hacer varias vistas de los datos que tenemos allí. Aquí ya está hecha, pero ¿cómo se haría? Yo le puedo decir aquí, añadir display, y aquí le coloco el nombre del display. Yo lo podría llamar entradas y salidas, por ejemplo. Y luego yo le puedo decir aquí, quiero ver la natalidad y quiero ver las muertes. Y le digo aceptar. Entonces él coloca esa nueva vista aquí como una nueva pestaña, ¿sí? Yo ya la había colocado acá, pero aquí la volví a hacer, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la natalidad en la primera semana es de 52 personas, ¿sí? En la siguiente semana es de 54, o sea, está entrando de 52, 54. En la semana 20 ya se están generando 116 personas. Pero aquí las muertes, como la tasa es tan bajita, 0.007, pues por eso es que las muertes van subiendo de a muy poquito, de a 8, de a 9, de a 10 muertes. ¿Listo? Entonces, eso sería otra manera de ver. Si esta vista ya está hecha o no la quieren ver, pues la borran acá. Y aquí borran esa vista y aquí está la vista también que ya había hecho. Entonces, aquí podemos dar una mirada a diferentes variables para mirar el comportamiento de lo que está sucediendo con el modelo. Bueno, y eso fue la primera iteración, porque el problema es mucho más grande. El problema, cuando nos dijeron que el problema teníamos que manejar muchas más cosas. Solamente que en este caso es bueno uno centrarse en desarrollar una primera iteración resolviendo algo específico y después en la siguiente iteración colocándole otros elementos. Para los otros elementos, entonces miremos qué es lo que nos están pidiendo acá. Luego, el comportamiento era este, ¿no? El A o el E, ¿no? Yo le había dicho al principio que el C, ¿no? Era el A
o el E, porque es un bucle de realimentación positiva, luego el comportamiento del bucle de realimentación positiva es de esta manera. Ok, la segunda iteración. Entonces, la segunda iteración va a trabajar algo que normalmente ocurre en todos los sistemas y son los factores limitativos. ¿Qué es un factor limitativo? Un factor limitativo es una variable que hace que el sistema no crezca infinitamente. Es como lo dice el nombre, limita el crecimiento infinito del sistema. Esa variable, pueden haber varios factores limitativos en un modelo, pero en un instante de tiempo tenemos un solo factor limitativo que es el que está haciendo limitando el crecimiento infinito del modelo. Un factor limitativo de una población es el alimento disponible. Entonces, aquí lo que nos piden modelar es el alimento y mirar cómo vamos a modelar el alimento para limitar el crecimiento infinito de esa curva exponencial que tenemos en nuestro primer modelo. Entonces dice, la población vive en un entorno cerrado cuyos alimentos son limitados a un total de 300 kilogramos semanales totales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las semanas tenemos los mismos 300 kilogramos. Tenemos que estar muy juiciosos a comprender cuándo la variable es variable o cuándo la variable es constante. En este caso, la variable es constante. Cada semana se produce 300 kilogramos de alimento y no más. ¿Listo? Se sabe que para sobrevivir cada individuo consume a la semana una ración normal alimentaria de 1 kilogramo semana. Entonces estábamos hablando de que un individuo sobrevive bien si todas las semanas se come 1 kilogramo semana. ¿Listo? Hagamos en este punto un cálculo, hagámonos una idea de lo siguiente. En el modelo anterior tenemos 1000 individuos. Tenemos 300 kilogramos semanales para repartir en 1000 individuos. ¿De a cuánto le tocará a cada individuo por semana? Más o menos 0.3, exactamente. Y nos están diciendo que necesita 1 kilogramo para estar bien, o sea que esa población ya está baila, ya está aguantando hambre. ¿Listo? Entonces ya nos hagamos una idea de cómo empieza a limitar el sistema. Ahora, en caso que los individuos nos van a decir cómo es el comportamiento o qué comportamiento deberíamos modelar. En caso que los individuos consuman la mitad de su ración semanal, ¿cuánto es la ración normal? 1. ¿Cuánto es la mitad? 0,5. O sea, si los individuos están consumiendo 0,5, por debajo de 0,5 se dicen que están en desnutrición, o sea, entran a desnutrición. Quiere decir que en esas condiciones iniciales ya sabemos que nuestra población está entrando en desnutrición. En caso de que consuman el doble de su ración, ¿cuánto es el doble de la ración normal? 2. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que se están sobrealimentando, están comiendo demasiado. Por tanto, si están en desnutrición, la tasa de nacimientos baja. Recordemos que en el ejercicio anterior la tasa de nacimientos era constante. La tasa de nacimientos era de 0,05, de 5%. Ahora nos están diciendo es que cuando ellos estén en desnutrición, bajemos la tasa, que era constante, y la vamos a volver ahora una tasa variable. Eso es lo que nos están diciendo allí. La tasa de nacimientos baja y la tasa de muerte se eleva. Ahora nos están diciendo también que como ellos están en desnutrición, la tasa de nacimientos baja porque la gente ya tiene menos energía para hacer más personas, ¿sí? Y si comen demasiado, pues también la tasa de muertes también se eleva, porque al comer demasiado, entonces entran en un proceso de que les da gordura, que le comienzan a sufrir del corazón, y entonces de pronto comienzan a morirse más rápido. Entonces, ya sabemos que cuando la población está en desnutrición, se baja una tasa y se sube la otra en un 10%. Para el caso de la sobrealimentación, o sea, cuando están comiendo más del doble, 2 kilogramos, la tasa de nacimiento se eleva en un 10%. O sea, obviamente, estamos más gorditos, más rechonchos, hagamos más hijos. ¿Sí? Hagamos más individuos, suele suceder en algunas poblaciones. Y la tasa de muertes se baja en un 10%. Entonces, se supone que estamos sobrealimentados
Entonces, inicialmente en un 10%. Las tasas cambian gradualmente en un 10% cada 100 gramos por problemas de salud por obesidad. ¿Sí? Entonces, ya nos han dicho eso. Entonces, tenemos que tomar toda esta información y coger un papel y organizarla en un papel. Aquí yo ya la coloqué organizada en la diapositiva. Entonces, aquí está la organización. Ya hemos detectado que hay un factor limitativo. ¿Cuál es? El alimento total, el alimento del que dispone la población cada semana. Nos dijeron que teníamos 300 kilogramos. Nos dieron también un valor de referencia, nos dijeron que la ración alimentaria normal de un individuo a la semana para que estuviese bien es de 1 kilogramo sobre individuo, sobre persona para el modelo que estamos manejando. Pero podríamos nosotros calcular el valor real en cualquier momento de lo que está comiendo la población con el modelo que nosotros tenemos acá. Si tenemos el alimento total y tenemos la población en cualquier instante, pues sí podemos calcular el valor real. ¿Cómo calculamos el valor real de lo que están consumiendo? Pues el alimento total dividido sobre la población en el tiempo t. No lo coloqué allí, pero debe ser en la población en cualquier instante de tiempo. Entonces ya tengo dos valores. Tengo un valor que es el valor de referencia para saber cuándo las personas están bien. Y tengo un valor que es el valor que en este momento tienen las personas, de cómo se están alimentando. El valor de que, cómo estarían si estuvieran alimentándose bien, que es de 1 kilogramo por individuo. Y el valor de cómo realmente está sucediendo en este momento. Ya sabemos que es de 0,3, porque inician 1000 personas, tenemos 300 kilogramos, 300 entre 1000, nos da 0,3. Ok, cuando tengamos esa situación, a eso se le llama un problema de cobertura. Cuando tú tienes un valor de referencia y puedes calcular un valor real, tú puedes calcular una cobertura y con el valor de cobertura puedes decir qué sube y qué baja. ¿Cómo se calcula una cobertura? Lo tenemos acá. Una cobertura es el valor real sobre el valor de referencia. Así se calcula una cobertura. ¿Tenemos el valor real? Sí. El valor real es la ración alimentaria real. ¿Tenemos el valor de referencia? Sí. El valor de referencia es la ración alimentaria normal. Entonces lo que hacemos es que nuestra cobertura alimentaria es igual a la ración alimentaria real dividido sobre la ración alimentaria normal. Eso nos va a dar una variable adimensional, es decir, que no tiene unidades. ¿Sí? Y nos va a dar una variable que va a variar entre 0 y 1. ¿Sí? Eso nos va a dar una variable que la podemos variar entre 0 y 1. ¿Por qué? Bueno, realmente alrededor de 1, no entre 0 y 1, puede ser mayor de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nuestra ración alimentaria real, como está en este momento, es de 0,3 y la ración alimentaria normal es de 1, ¿sí? Pues estamos dividiendo 0,3 entre 1, entonces nuestra cobertura es de 0,3. Pero si la ración alimentaria real es de 1 y la de referencia es de 1, nuestra cobertura es de 1. Si la ración alimentaria es de 2 kilogramos, la real, y la dividimos sobre 1, nuestra cobertura es de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra cobertura está variando entre 0, 2 y más. Entre eso está variando nuestra cobertura. ¿Sí? Pero hay unos números específicos e importantes que nos han dicho en el problema. Y son cuando estamos en desnutrición y cuando no estamos en desnutrición. Entonces, si yo miro la cobertura y esta es la variable cobertura, yo podría decir que aquí es 0, que aquí es 1, que aquí es 2 y que aquí es 3, y bueno, puede ser más grande la cobertura. Pero hay unos puntos especiales en los cuales esa cobertura es importante para el problema. ¿En qué puntos? Cuando la cobertura es 1, cuando la cobertura es 2 y cuando la cobertura es de 0,5. ¿Por qué en esos valores? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, mire, aquí nos dice que si
En caso de que los individuos consuman la mitad de su ración semanal, se dice que están en desnutrición, la mitad o menos, debería decir el problema. Entonces quiere decir que si un individuo está aquí, si nuestra cobertura está aquí, estarían bien los individuos, están bien. Pero el problema nos está diciendo que si los individuos comen la mitad de lo que deberían comer o menos, es decir, que ellos están de aquí a acá. Si el valor está aquí, estamos hablando de que están en desnutrición. ¿Sí? De aquí para arriba todavía como que aguanta. ¿Sí? Pero si está por debajo de 5, de 0,5, están en desnutrición. Es lo que está diciendo el problema allí. En caso de que consuman el doble de su ración, se dice que se sobrealimentan. ¿Cuánto es el doble de su ración? El doble de 1 es 2. Luego entre 2, 3 o más, yo voy a poner aquí 3. Pero entre 2, 3 o más, entonces se sobrealimentan. Ok, entonces en este punto se sobrealimentan y en este punto hay desnutrición. Quiere decir que la población entre 0,5 y 2 están bien. Ellos están bien, entre 0 y 5 y 2, o sea, aguantan. Pues, quedé como que me hizo falta comer un poquito, pero ahí aguanta. ¿Sí? O está comiendo bastante, bueno, está comiendo bastante, pero está bien. Pero ya cuando pasa de 2, se comienza a engordar. Cuando pasa de 0,5, se comienza a chupar y a volverse flaco. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo y esa es la traducción de lo que uno hace con una cobertura, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque esto que estoy haciendo aquí es algo muy similar que haríamos con varios factores limitativos. Podemos tener factores limitativos por crecimiento de la comida, podríamos tener factores limitativos por espacio y el espacio también puedo calcular una cobertura. Podríamos tener valores limitativos por la respiración, que estuviéramos en una habitación y solamente tenemos cierta cantidad de aire a respirar. Entonces todo eso se puede convertir en una cobertura y el manejo se hace muy parecido dependiendo de lo que tenga el problema. Bueno, pero nos están diciendo algo más, algo interesante. Es que esa tasa, que antes era una tasa constante, ahora se va a volver variable. ¿Y cómo la vamos a volver variable? Pues la tasa de nacimientos que teníamos en el problema anterior, que era del 5%, la tenemos que multiplicar por algo que la vuelva variable. Ese algo normalmente se le llama multiplicador de la tasa de nacimientos debida a la cobertura alimentaria. Eso es lo que traduce este MTNSA. ¿Sí? Ese MNTSA es lo que va a salir en esta gráfica. MNTSA. Es decir, cuando yo sepa qué valores toma la cobertura, tengo que mandarle un valor en el MTSA. Multiplicador de la tasa de nacimientos debido a la cobertura alimentaria. Listo. Y ese multiplicador, como si es un multiplicador, ese sí va a estar entre 0 y 1. Un multiplicador de estos, nosotros tenemos, cuando ustedes tienen una variable A y esa variable A la multiplican por una variable B, pero esta variable B, si esta variable B es mayor que 0, ¿qué pasa con A? Entonces A se incrementa, ¿de acuerdo? Si B es menor que 0, ¿qué es lo que pasa con A? Se disminuye, ¿cierto? Si B es 0,5, A es la mitad. Si B es 2, A es el doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está mirando, ¿no? Es matemática básica. Yo sé que ha sido una semana bastante dura. ¿Sí? Pero despertemos esa última neurona que queda medio viva y pongámosla a multiplicar. ¿Sí? Pongámosla a multiplicar. Yo estoy diciendo es que tengo un B que va a multiplicar una A, ¿sí?
¿Y qué es SA? SA es la cobertura. Esta cobertura que estoy calculando. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar, esa cobertura, y esa cobertura me tiene que sacar un B. Para multiplicarlo, no mentira, ese A no es la cobertura. Ese A, que a partir de la cobertura voy a calcular el A. Voy a calcular el B. Eso es lo que yo quiero hacer. A partir de esta cobertura quiero calcular este B. Para que este B me modifique este A, que va a ser la tasa de natalidad. Acuérdense que esta tasa de natalidad es una constante. Y en el problema nos dijeron que era del 5%. Esa tasa la tenemos que multiplicar por un B para que la incremente o la decremente. La incremente un 10% cada cierto, o la decremente un 10% cada cierto número. Y lo mismo se tiene que hacer para la tasa de mortalidad. Entonces, a eso es lo que se le llama este multiplicador. Este multiplicador de acá es este B que tenemos acá. ¿Sí? Lo mismo para la tasa de muertes. Para la tasa de muertes tenemos que multiplicarlo por un multiplicador de la tasa de muertes debido a la cobertura alimentaria, teniendo en cuenta esto que tenemos acá. Y es lo mismo que les pinté aquí en el tablero. Si esa cobertura alimentaria, que es adimensional, es 2 o más, o sea, 2 kilogramos sobre persona, están sobrealimentándose, lo mismo que les pinté ahí en el tablero. ¿Qué tenemos que hacer? Subir la tasa de nacimiento del 10% por cada 100 gramos y bajar la tasa de muertes por cada 100 gramos. ¿Listo? Si es 1 o alrededor de 1, entonces es 1 kilogramo, ya, o sea, el valor es de 1. Si es 0,5, quiere decir 0,5 menos, equivale a que los individuos están consumiendo 0,5 kilogramos o menos de 0,5 kilogramos, eso es desnutrición. Y el problema nos decía, baja la tasa de nacimiento de un 10% por cada 100 gramos y subimos la tasa de muerte de un 10% por cada 100 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que pintar esto en una gráfica. Y esta es la gráfica, esta gráfica que tengo aquí, del valor que tome la cobertura por la tasa de nacimientos por el multiplicador de la tasa de nacimientos. Vamos a colocarlo. Entonces, llega y dice, si está en 2 o mayor que 2, dice subir la tasa de nacimiento en un 10% por cada 100 gramos. Pero entonces, si está en 1 hasta 2, es 1. Si está en 1 hasta 5, es 1, ¿cierto? Miremos acá. Si está en 0,5, el valor es de 1. Perdón, aquí no. El valor es de 1. ¿Sí? Este es de 0,5. Si está en 1, el valor es de 1. Y si está en 2, el valor es de 1. ¿Por qué el valor en este espacio debería ser de 1? ¿Por qué? Porque si la tasa de natalidad, la voy a multiplicar por el multiplicador de la tasa de natalidad debido a la cobertura alimentaria, es esto que tenemos aquí arriba, y si a esto le coloco el valor de 1, entonces no estoy cambiando la tasa de natalidad. La tasa de natalidad queda en 1. Quiere decir que si la cobertura me da 0,5, el valor es 1. Si la cobertura me da 2, el valor es 1. Si me da 1, es 1. Y los valores que estén intermedios van a ser 1. ¿De acuerdo? Ahora, nos dice la siguiente, si está por encima de 2, subir la tasa de nacimientos en un 10% cada 100 gramos. Esto es 1 kilogramo. Luego, esto es 2 kilogramos. Luego, si yo divido esto entre 10 pedacitos, 1, 2, 3, 4,
Bueno, me hizo falta dividirlo entre más, pero aquí deberían ir 10 pedacitos. Estos son 100 gramos, ¿cierto? Entonces, si es 2.1, le mando 1.1. Si le mando 1.1, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando la tasa de natalidad en un 10%. ¿Sí? Si es 2.2, le mando 1.2. Y así sucesivamente hasta que si es 3, digamos que aquí es 3, le voy a mandar 2. Bueno, en este caso el multiplicador es un poquito más grande de 1. Yo les había dicho que está 1, pero es un poquito más grande de 1. Puede ser más grande que 1. Le mando 2. Quiere decir que esto es una lineecita que va subiendo hasta el punto 3,2, ¿cierto? Y este puntico de acá es el punto 2,1. Y este puntico de acá es el 2.1, 2.1,1.1, ¿de acuerdo? Estamos colocando valores aquí. Aquí no podemos pintar la tasa de muertes, no la podemos pintar, porque estamos pintando la gráfica de la tasa de natalidad. La tasa de muertes se hace en otro multiplicador. Dice, si es menor de 0,5, bajar la tasa de nacimiento un 10%. ¿Qué es esto? Ya es menor de 0,5, donde hay desnutrición. Si es menor de 0,5, vamos a bajarle un 10%. Esto también se divide en 10 partecitas. Y en la primera parte, que es 0,4, no, esto no es 10 partecitas, se divide en 5 partes. Y aquí, que es 0,4, le bajo a 0,9. Aquí es 0,3, le bajo a 0,8. Hasta que llego a 0 y le pongo 5. Luego este es el otro valor. Este punto de acá es 0,05. Este punto de acá es 0,4,09. ¿Sí? Y así estoy trazando esta línea. ¿Sí? Lo cual en la siguiente diapositiva, aquí les acabo de mostrar cómo armé eso. Porque es muy bonito verlo en la diapositiva ya hecho. ¿Sí? Pero cómo la armé, se dieron cuenta cómo la armé. ¿Sí? Por eso es que en la diapositiva aparece eso. En la diapositiva aparece que esta cobertura alimentaria que estamos nosotros calculando, entre 0,5 y 2, el valor es de 1. Y entre 2 y 3 va subiendo, cada 100 gramos va subiendo de a 0,1. Quiere decir que vamos incrementando un 10% el valor. Por debajo de 5, vamos reduciéndolo en 0,1 hasta que llega a 0. ¿Listo? Bien. Entonces, si no fuera 10%, tendríamos que hacerlo como dice el problema. Sí, si él dice que el comportamiento es del 20%, entonces lo pones del 20%. Ahora, puede ser que te diga que el comportamiento es exponencial negativo, entonces te tocaría hacer un exponencial negativo ahí. ¿Sí? O que después en sobrealimentación es exponencial positivo, entonces te tocaría hacer un exponencial positivo. No, entonces ya quedaría una S. Exactamente. Entonces ya depende de lo que te diga el problema. Aquí lo hacemos sencillo, pero es por entender el concepto. Ok, tenemos que hacer lo mismo con el otro multiplicador. En esencia, es la misma tabla, pero atendiendo a lo que nos está diciendo el problema. El problema nos está diciendo que cuando está por encima de 2, tenemos es que bajar la tasa, o sea, tenemos que tomar valores menores de 1. Miremos. Cuando está por encima de 0,2, baja la tasa. Entonces le empezamos a dar valores menores que 1 y lo que hacemos es que bajamos entonces las muertes. ¿Sí? Y en esta parte nos está diciendo que cuando está por debajo de 0,5 debemos subir las muertes. Entonces, subir las muertes significa darle valores mayores que 1, y aquí están subiendo las muertes. Entonces, en desnutrición matamos más gente.
Mientras están bien, no hay problema. En sobrealimentación, matamos menos gente. ¿Sí? Porque ese sería el valor que le estamos aportando con la tasa. Vamos a hacer el ejercicio. Nos tiene que quedar algo así parecido. Vamos a hacerlo. Entonces van a decirle aquí ustedes clonar insight. Le dicen aquí clonar insight. Él les coloca una copia, les dice que está seguro que quiere hacer clonar el insight. Se le dice aquí que sí. Cámbienle aquí ustedes a ejemplo 10. ¿Sí? Modelar una población. Esta sería la versión 2. Esto sería, estamos modelando el factor limitativo. Bueno, esto pongámoslo por aquí por ahora. Ok, entonces lo primero que tenemos que poner son las variables que identificamos. Entonces las variables que identificamos aquí, las nuevas variables, es nuestro factor limitativo que es el alimento total. Entonces coloquemos el alimento total. Clic derecho aquí, crear variable, alimento total. Sí. ¿El alimento no sería como un flujo de para la población? No, porque el alimento como tal tiene otras unidades primero. El alimento son kilogramos y la población son personas. Si tú pegas un flujo alimento en kilogramos a un nivel que está en personas, ya no compaginan unidades. Ah, no, lo que pasa es que cuando tú colocas en una variable, en esta variable que va a tener 300 aquí, cuando tú lo colocas así, él automáticamente cada semana coloca 300. ¿Sí? ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades son kilogramos. Ah, pero no vamos a utilizar cualquier unidad, vamos a utilizar las unidades que tenemos aquí de masa, las métricas, la que dice kilogramos. Esta es la unidad que vamos a utilizar, kilogramos. Pero no sé si fui claro en decirte que no puede ser flujo. No puede ser flujo porque esta variable es una variable que no te está colocando material en el nivel o no te está colocando elementos de las mismas unidades en el nivel ni te las está sacando. Es una variable que va a modificar los flujos que entra y sale. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí el alimento total y ya sabemos que es de 300 kilogramos. Esto es lo que hacemos. ¿Listo? Vamos a mirar qué otra variable tenemos que colocar. Tenemos que colocar una variable que es la ración alimentaria normal. Entonces vamos a colocar aquí la ración alimentaria normal. Esta ración alimentaria ya nos la dijeron también. Nos dijeron que esa ración alimentaria es de 1 y corresponde a la cantidad de comida que requiere una persona. Entonces estamos hablando de kilogramos. Miremoslo bien aquí, para no cometer el error. Kilogramos sobre persona, sí. Entonces, kilogramos sobre persona. Ok. Nosotros sabemos que esta variable es nuestra variable que va a ser el factor limitativo. Entonces, para que estemos conscientes de que ese va a ser nuestro factor limitativo, coloquémosle otro colorcito para que sepamos en el fill. Coloquémosle otro colorcito y así vamos a ver que es nuestro factor limitativo. Okay. El color no le va a cambiar nada, simplemente es visual. Bueno, ahora sí, nos dicen que podemos tener un valor real. El valor real es la ración el valor real, que es la ración alimentaria real, que es el alimento total sobre la población. Entonces vamos a colocar nueva variable, ración alimentaria real.
Esa ración alimentaria real se va a calcular de la población, con la información de la población. Entonces vamos aquí a links, démosle clic sobre links, porque si no le damos clic en link nos saca un flujo. Y la población vamos a sacarle la información que tiene la población y la vamos a pegar a la ración alimentaria y de la ración total a la ración alimentaria real. Del alimento total a la ración alimentaria real. Y la ración alimentaria real corresponde a el alimento total sobre la población en cualquier momento. Entonces vamos a colocar la fórmula. El alimento total dividido entre la población. Si estamos colocando alimentos son kilogramos sobre población, kilogramos sobre persona. Le podemos dar clic aquí mismo y aquí colocamos también las unidades. Si yo le doy clic aquí, estoy colocando persona, semana. Le digo aplicar y ya le cambié también las unidades, porque estos son kilogramos persona. Qué pena. Son kilogramos persona. Listo. La fórmula es alimento total sobre población. Es alimento total sobre población. ¿Por qué? Porque con eso queremos saber de a cuánta alimento le toca a cada persona. ¿Sí? Con esto estamos hallando de cuánto alimento le toca a cada persona. Pero la real. Y este es el de referencia. Ahora, recuerden que habíamos hablado de que podemos, entonces, si tenemos algo real y tenemos uno de referencia, podemos calcular una cobertura. Entonces, vamos a colocar la cobertura que vamos a calcular. La cobertura alimentaria es la ración alimentaria real sobre la ración alimentaria normal o de referencia. Entonces, vamos a colocar, dejemos hasta aquí, vamos a colocar aquí otra variable. Y a esta variable la vamos a llamar cobertura alimentaria. Esa cobertura alimentaria, voy a subir un poquito más esto para que no nos quede tan. Esta cobertura alimentaria está relacionada con la ración alimentaria real y está relacionada con la ración alimentaria normal o de referencia. Y una cobertura, según lo que nosotros hemos visto, ¿voy rápido? Sí. Qué pena. Y esta cobertura es nuestra ración alimentaria real dividido sobre la ración alimentaria normal o la ración alimentaria de referencia. ¿Qué unidades tiene eso? Adimensional. Muy bien. Porque la ración alimentaria son kilogramos persona sobre kilogramos persona me da adimensional. Ok, entonces, esta cobertura que tenemos acá, vamos a colocarle otro colorcito porque es una cobertura muy especial para nosotros. Es la cobertura con la cual vamos a modificar, con esta vamos a modificar los flujos. O a través de otra variable vamos a modificar los flujos a través de esta cobertura. Entonces, con esta cobertura, dependiendo cómo se comporte esta cobertura, vamos a modificar la natalidad. O dependiendo cómo se comporte esta cobertura, vamos a modificar las muertes. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto en una clase pasada cómo hacíamos? Eso se hace con algo que se llama una no linealidad. O se hace con las tablas. Eso se hace con un conversor. Entonces, vamos a hacer el conversor porque lo que hemos hecho evidentemente es una tabla, ¿sí? Donde por un lado le entra la cobertura y por otro sale un multiplicador.
Entonces, aquí tenemos un converter, aquí en esta parte. Entonces le decimos, añada un conversor y lo colocamos acá. Ese conversor es el multiplicador que nosotros pintamos allí. Multiplicador, pero lo vamos a colocar aquí completo. Multiplicador de la tasa de natalidad debido a la cobertura alimentaria. Yo sé que es más bonito el MTNSA, pero aquí lo que quiero es que sea bien descriptivo el ejemplo. Vamos de una vez a colocar porque va a haber un multiplicador para la tasa de muertes. Entonces vamos a añadir otro conversor y lo vamos a colocar acá. Y este es el multiplicador de la tasa de muertes debido a la cobertura alimentaria. Ok, tenemos aquí nuestros dos multiplicadores. ¿Qué es lo que van a recibir como entrada cada multiplicador? La cobertura alimentaria. Entonces la cobertura alimentaria le va a mandar la información a cada multiplicador. Y cada multiplicador, ¿qué es lo que va a multiplicar? Va a ir a multiplicar a la natalidad, porque la idea es que al final él cambie el comportamiento de la natalidad. Y este multiplicador va a ir a modificar la muerte. Entonces cambia el comportamiento de la muerte. No se les olvide guardar. Para guardar le dicen edit info. Aquí. Edit info. Colocan. Lo cambian. Él dice clone ejemplo 9. Lo colocan en ejemplo 10. El factor limitativo. Bueno, para mí la versión 3 porque yo ya tengo allí un ejemplo 10. Y lo guardan. En edit info aquí. Le dan clic acá. Le dan clic en edit info. Y aquí lo cambian para que les guarde, porque si no, no les guarda y si se les llega a desconectar, o se les llega a quedar sin internet o cualquier cosa, se quedaron con todo el ejercicio sin hacer. Todavía no hemos terminado, ¿no? Estoy esperando que todos estén listos. ¿Ya? ¿Estamos listos? Bueno. Claro que sí. O sea, eso se llama una afirmación negativa. Mermar el frío. Pero yo lo entendí. Le ponemos el swing para arriba para que no les dé el aire directo. Eso, ahí da arriba y ahí ya no les da directo. Bueno, entonces aquí en el multiplicador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta gráfica que hemos pintado o que está ahí en las diapositivas. Entonces vamos a darle clic aquí para que nosotros hagamos esa gráfica. Vamos a ubicar los puntos más importantes. ¿Cuáles son los puntos más importantes de este multiplicador? Los puntos más importantes es 0, 0, 5, 0, 5, 1, 2, 1, 3, 2. Esos son los puntos más importantes. No necesitamos colocar más, porque los demás puntos se los interpola. Entonces, tenemos 0, 0.5,
el otro es 0.5, 1, el otro es 2, 1, y para agregar, como no tenemos más acá, aquí le dice add, agregamos, le damos clic otra vez acá, y el siguiente es 3, él pasa abajo, así que pilas no vayan a modificar el que está aquí, es un funcionamiento raro, entonces vayan abajo, 2, ya nos quedó la gráfica que tenemos en el tablero. Obviamente, si el comportamiento fuera diferente, tuviéramos aquí un comportamiento raro, tendríamos que poner cada puntico del comportamiento raro para que apareciera allí cuando se diera ese valor. Pero este es el comportamiento que nos está diciendo ese multiplicador. ¿Todo lo pudieron hacer? Tiene que darle 0, 0, 5, 0, 5, 1, 2, 1, 3, 2. Miren que la gráfica dice input, cobertura alimentaria, y output, pues este mismo, ¿no? Entonces, por esto que entre, esto es lo que sale, lo demás lo interpola. Bueno, ¿cuáles son las unidades de esta tabla? Porque estas son las unidades de salida. ¿Cuáles serían las unidades? ¿La cobertura qué unidad tiene? ¿La cobertura qué unidad tiene? La que calculamos. Adimensional. Ahora, eso no está relacionado, ojo con esto, no está relacionado con que si esto es adimensional, la salida es adimensional. No. Lo interesante que tiene hacer una tabla es que tú puedes hacer conversión también de medidas. Aquí podría entrar cualquier unidad y aquí podría salir cualquier unidad. Sin embargo, para este ejemplo, la salida también es adimensional. ¿Sí? No tiene dimensiones. Entonces vamos a decirle aquí aplicar, y ya sabemos que cuando calculamos esta ración y calculamos la cobertura, dependiendo de la cobertura que se esté dando, vamos a hacer un comportamiento y tenemos que volver a calcular la fórmula de la natalidad, ¿de acuerdo? Porque es la que queríamos modificar y no la hemos modificado. La natalidad la teníamos como la población por la tasa de natalidad que era o que es constante, ¿cierto? Ahora, para modificarla, es esto que yo les coloqué aquí. Algo que yo quiera modificar, lo multiplico por ese multiplicador, que si está por debajo de 1, me disminuye, si está por encima de 1, me aumenta. Entonces aquí le digo por ese multiplicador. Como el multiplicador es adimensional, no me va a cambiar las unidades que ya tengo aquí en este flujo. Le digo aquí aceptar. ¿Listos? Vamos a hacer este. Recordemos que este corresponde con esta tabla de acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos? 0, 1, 5. 0, 1.5. El otro punto, 0, 5, 1. 0.5, 1.
El otro, 2, 1. 2, 1. Vamos a crear uno nuevo. El nuevo es cuando sea 3. Recuerden que al ponerle el 3, él ordena, él está ordenando esto, entonces por eso toca bajar. 3, 3. Aquí está el valor de 3. Entonces, 3. No. 3, 0. Ah, sí, qué pena, gracias. 3, 0. Muy bien. 3 era el valor de la cobertura y 0 el de la vertical. Entonces, con estos valores es que voy a modificar las muertes. Entonces, vamos a modificar las muertes con esos valores. Aplicamos, vamos a las muertes, miramos la fórmula y lo multiplicamos por ese multiplicador. El multiplicador es adimensional, entonces no está cambiando nada las variables que ya tenemos allí. Entonces, miren todo lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer es una serie de variables aquí que nos modifican los flujos que tenemos de entrada y de salida de la variable que nosotros tenemos aquí en la mitad. Pero todas estas variables que hicimos aquí fue por un factor limitativo. El factor limitativo era la alimentación. Entonces hallamos una cobertura que nos permitiera saber cuándo estaban bien alimentados o mal alimentados y con respecto a eso subimos o bajamos la tasa de natalidad como nos dice el problema que debemos hacer. Ok, teniendo esto, nos queda escorrerlos y si nos quedaron todas las unidades bien y si todo quedó bien escrito, pues no va a haber ningún problema. A ver, aquí dice persona y aquí dice personas. ¿Qué quiere decir eso? Que población yo coloqué unidades personas y después utilicé persona. O utilizo personas o utilizo persona. Entonces, este alimento total son kilogramos, este es adimensional, este es kilogramo persona. Voy a colocar aquí personas. Este sí tiene personas, este también tiene personas. Ya quedó todo en personas. Entonces me había quedado un error cuando coloqué persona aquí en la ración alimentaria. Era personas. ¿Listo? Para que fuera congruente las unidades. Vamos a correrlo. Cobertura alimentaria. También tenemos el problema de que está dividiendo personas sobre personas. Entonces me quedó un personas por allí. Vamos a ver. Ración alimentaria. Ah, sí, mira, aquí está. Persona. Era aquí personas. ¿Listo? Ahora sí, cuando divida la ración alimentaria real sobre la ración alimentaria normal, se van a eliminar las unidades. Si ya les está corriendo, debería darles inicialmente esta forma de correr. ¿Ya todo les dio así? ¿Cuánto era el alimento total? 300 Kilogramos. kilogramos. Ya voy. Voy a parar un momentico la grabación mientras solucionamos esos errores.